Don Diego, bienvenido, señor. Buenos días. Buenos días, brother. A ver, brother, hablemos de tu caso como closer, ¿no? Que desde hace rato que teníamos que grabar esta entrevista, veníamos hablando de poder tener esta conversación, brother, porque vos fuiste un caso bastante especial en términos de que estabas como con un grillete en el tobillo ahí por situaciones de tu vida que no te permitía como terminar de sacarle provecho a la habilidad, a pesar de que sabías que eras un animal. eh, y cuando lograste soldarte, pues la explotaste, ¿no? Entonces, empecemos por ese lado, o sea, antes de ser closer, bueno, antes de trabajar con nosotros acá en Closers Elite más que todo, eh, a ver, ¿cómo estaba tu vida? ¿Qué te dedicabas? ¿Estabas cerrando la misma oferta? ¿No? ¿Cómo estaba la cosa? Bueno, primero nada, gracias Gabe, es un honor estar acá haciendo parte de estas entrevistas. Eh, bueno, nada, me llamo Diego, tengo 31 años, soy de Uruguay, vivo en España, soy un caso ahí un poco distinto por horarios y demás. Empezamos bueno, me entré en Closer Elite, ¿qué fue? En julio, agosto del año pasado, casi un año te diría, Agosto, por bastante. ahí. Sí. Sí, agosto. Que yo, ¿te acordás que hice la llamada que me seteé solo, no tuve seteo ni nada? Me subí la llamada de hoy para hoy. eh, y nada, yo la típica quería subirme a la llamada para saber más del programa. Yo te tenía medio idealizado, pero vos estabas un poco más perfil bajo en aquella época. Eras como muy de nicho, no todos te conocían y nada, yo igual veía como las vibras y veía que la tenías muy clara al final mucha gente, muchos closers que yo tenía como referentes o que iban varios pasos más adelante que yo ya estaban formándose contigo y veía la diferencia y dije, listo, yo quiero que Mm, me forme él. No es que estaba estancado en un momento estancado, pero sabía que había mucho más ahí nomás, que lo quería, no quería esperar mucho para conseguirlo. No sé si te acordás, pero cuando entré yo en verdad en la llamada no era para empezar el programa, sino para saber más. Y me fui cerrado porque no tenía tiempo, te acordás que tenía mi trabajo. Yo trabajaba en ventas en una startup acá en España y closeaba part-time. Era bastante loco porque estaba 9 horas trabajando, llegaba a casa y closeaba 4 horas más o menos. Nada, fue como un esfuerzo que hice ahí todo el año pasado. Y no me podía ir de mi trabajo porque me estaba por comprar un piso, un apartamento. Y teníamos eso de que, claro, como necesitaba la hipoteca, necesitaba el trabajo estable, pero ya que ya había validado que podía ser closer y nada, estaba esperando toda esa vuelta y nada, y ahí empezamos a trabajar juntos. Al final se me atrasó bastante más de lo pensado la casa, la terminé, o sea, me terminó saliendo todo en enero, cuando era para que me salga en agosto, septiembre. Pero bueno, nada, como decís vos, o sea, después de enero al final dejé mi trabajo, o en febrero, dejé mi trabajo y me saqué el grillete ese y nada, ahora estoy full closer, muy contento, la verdad, como que todo el esfuerzo del año pasado dio sus frutos y me trajo hasta acá sería. sí, 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 sí. Ok, vamos por partes entonces, ¿verdad? Porque llegaste a la llamada no queriendo empezar, sino como a ver cómo estaba la cosa, qué fue lo que te cerró en ese momento, qué fue lo que te hizo decir, ¿verdad? Sí, de aquí soy. Bueno, ya en la llamada me di cuenta que tenía que formarme contigo porque de una manera sin rebatirme ninguna objeción me hiciste a mí darme cuenta que lo mejor no era esperar a dejar mi trabajo para empezar a trabajar juntos, sino que con el poco tiempo que tenía ya formarme para cuando deje mi trabajo estar mejor posicionado, ¿no? Que después, o sea, ya aprendiendo contigo y todo, fue como que me cambiaste a mí la percepción de mí mismo, de que era lo que tenía que hacer, que en el momento ideal nunca iba a llegar, sino que era hacerlo ahí. Y nada, primero gracias por eso, porque al final fue lo que nos trajo hasta acá. Pero ya en esa llamada me di cuenta que había muchísimas cosas que nada, que había que aprender y ya me fui con la cabeza volada y me metí a lleno. No sé si te acordás que no tenía ni siquiera tiempo, me conectaba mientras iba del trabajo para mi casa, me ponía los auriculares. Tremendo, tremendo, pero valió la pena al final. Te veíamos caminando por toda España todos los días, güey. Sí, 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 sí. A ver, genial. De hecho, que ahorita que hablabas de eso me acordaba porque ayer justo estábamos hablando de eso con unos chicos del PCP, que no sé si lo has llegado a escuchar, pero es percepción, contexto, permiso. Y es entender cómo la percepción tuya, tu autopercepción, determina el contexto y eso determina qué permiso de actuar te das. Y me causa gracia porque es literal eso. Venías con una percepción tuya muy diferente, cambiamos la percepción, el contexto de pronto a otro es diferente y ahora el permiso de actuar cambia. Entonces, está cool y literal es lo que ustedes después terminan aprendiendo para llegar a subir de nivel y demás, ¿no? Pero entonces, vámonos a esa parte ahí, porque ya eras closer, de nuevo, antes de entrar acá como closer, brother, ¿cuáles dirías que eran como los mayores?
obstáculos para, por ejemplo, facturar más, fuera obviamente de la situación laboral que tenías, de las horas porque que es tenía. exactamente, pero ¿cuáles eran como los mayores retos para cerrar más? Brother, que ahorita viendo un retroverso te das cuenta, como, sí, claro, con esa estructura no iba, con este manejo de funciones no iba, con, o sea, ¿cuáles eran Sí. esos factores? Mirá, yo, a diferencia de muchos que sé que cuando entraron contigo, como que están en desacuerdo con lo que aprendieron en su primera formación y demás. Yo no es que no es que no me molesta la primera formación que tuve, estoy bastante conforme, pero, así como digo eso, soy consciente que era como el ir a secundaria, Sí, ¿no? Cuando tenés el maestro que te explica todo y te dicta y vas aprendiendo y aprendés lo básico, ¿no? La estructura, cómo funciona, me sirvió mucho para meterme en el mundo, estoy súper agradecido con eso, pero claro, era todo muy, la palabra no es básico, pero lo necesario. Y después al entrar contigo me cambió mucho la percepción, primero de lo que es el comportamiento humano, más allá de una llamada de ventas en sí. Después otra cosa también que lo hablamos mucho, no sé si te acordás, del ser yo mismo, que yo me subía a la llamada como poniéndome una máscara, queriendo ser algo que en verdad no era tanto y ahí me terminó afectando para mal. Ser yo y vender como se es Diego al final. Y otra cosa que no lo hablamos mucho, si ahora al lugar lo hablaremos, como la disciplina de ver esto como un trabajo y ser profesional en el trabajo, ¿no? Que lo hablábamos mucho, más que nada cuando yo empecé en el grupo, de si no hay llamadas en el calendario, no es problema del experto, del infoproductor que no me las está consiguiendo, sino yo tengo mis maneras de conseguírmelas. Dame la base de datos de todas las llamadas históricas, yo lo llamo, dame esto, dame lo otro, y yo dar las herramientas para creármelo. Y eso creo que fue otra cosa muy útil que nada, la aprendí contigo. Más allá de información, algo de cambio de percepción de cómo tengo que trabajar. sí, muy sólido, ¿verdad? Porque tocaste un punto ahí importantísimo y no es si estabas en acuerdo o en desacuerdo con tu formación anterior, que sí, claramente tenemos gente que viene o sea, tienen sentimientos muy fuertes encontrados con respecto a Hay de formaciones todo. anteriores. Sí. Eh, pasa. Pero más allá de eso es exactamente eso lo que voy. Y muchas veces el concepto de closing es como, no sé, a ver, vení, te entrenamos y tomas llamadas y las cerrás, pero no sabes hacer nada fuera de eso. Y justo a eso vamos, ¿cómo te vas a construir una carrera profesional basado en una sola habilidad y nada más? O sea, si te acaba la llamada del calendario, no llegó y estás desarmado, weón, no sabes qué hacer, pero tenés una habilidad que produce mucho cash, ¿sí? Entonces, ¿cómo te armas de otro tipo de habilidades? ¿Cómo aumentas ese arsenal que tenés ahí para poder ir a atacar cualquier situación, para poder ir a resolver en cualquier circunstancia, para convertirte en un profesional que sabe construir una carrera, ¿no? Y creo, de hecho, ahí está grabada en la llamada, pero creo que fue una de las primeras cosas que hablamos, de dejar de ver el closing como una habilidad X que te sirve para hacer plata en Internet y verlo como un mundo en donde puedes construir una carrera a muy largo plazo, ¿no? Entonces, vamos a eso. Inicialmente, cuando entraste, bro, eh, a ver, no. Pongámoslo así, tenías el conocimiento básico para no ponerle otro nombre, o estabas empezando. ¿Qué tipo de cosas dirías vos que te rompieron el patrón a ti sobre cómo cerrabas? O sea, ¿qué fueron esos cambios iniciales que te abrieron los ojos mira, si hago esto, profundizo más, si hago esto, tengo más apalancamiento en la llamada? O sea, ¿cuáles fueron esas cosas principales que te ayudaron al inicio? Herramientas que ni sabía que existían. Last versus Them, el muñeco de paja, que son herramientas fuertísimas si uno las sabe usar bien. Y más allá de saberlas usar, sino entenderlas, ¿no? O sea, sí está bueno crear el muñeco de paja, pero después construirle la historia durante toda la llamada, en lo que va de la cualificación, para hacerlo más grande, digamos, ese muñeco de paja, me parece una herramienta tremenda. Los sesgos, que al final vos lo decís mucho, somos seres humanos con muchísimo desarrollo, pero al final el cerebro sigue igual de los últimos, no sé, cientos de años, miles de años. Entonces no hay cosas que cambiaron hace tanto que podemos usarlas para la llamada. Los sesgos me parecen poderosísimos. Y también algo, no sé si es que sea básico, pero la manera de entender las objeciones también. O sea, el embudo tuyo que mostrás, viste, de las objeciones que son las que existen. Claro, antes era, bueno, me tiró la objeción de que lo quiere pensar. ¿Qué tengo que hacer? Cuando me decían eso, les digo esto. Y si me dicen esto, y ahora es más un entender. Si me dice que lo tiene que pensar es porque hay algo que no tiene claridad.
No es que, entonces hay que entender qué es para después bajarlo a la verdadera objeción, que cuál es, falta de certeza, o cuál es, o lo mismo de la logística. Ya, me tiene una objeción de logística. ¿Tiene sentido? Y muchas veces me pasa, me dicen una objeción logística y le digo, no pasa nada, hacemos esto. Bueno, dale. Y ya me doy cuenta que era logística de verdad, lo resuelvo con una seña, lo que sea, y después seguimos. Pero no me enfrasco en pelear o ¿de verdad crees que esto te va a funcionar o demás? Porque ya sé que es de verdad la objeción o no y veo cómo hacerlo. Sí, sí, Entonces, como sí. entender otras partes del juego. Total, total. No, esto último que dices es clave porque es no ser un rarazo que trata de manejar objeciones que no existen, ¿sí? Que pasa mucho que es ese típico closer de que el prospecto que está claro, lo quiere hacer, tiene para dar una seña, tiene para dar un pago inicial y se enfrascan en miedo y certeza y de verdad ¿Estás quieren seguro que hacer esto es eso. para vos? Exacto. Y la conversación se pone incómoda y tenían tal vez al prospecto en la línea de cierre y se empiezan a alejar por manejar objeciones que no están, ¿sí? ¿Mm? Así que sí, full. Y por el otro lado, bro, literalmente eso. Siento que es un punto importantísimo que la mayoría de la gente no entiende hasta que lo entiende, por obvio que suene, pero es que las objeciones dejan de ser un asunto de qué digo, qué guión me saco de entre las orejas en esta situación, cuál era el que me habían enseñado, y ahora es más un asunto de, ok, estoy hablando con otro ser humano, me dice que tiene esa situación, ya entiendo cuál es la situación, ya sé qué preguntar para entender la situación, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Y sí tienes referencias como tal, pero ya no es un asunto de cuál te repito, cuál hechizo te tiro, sino que ahora es Exacto, más. ¿qué carta voy a usar? Si me tiraste esta, tú uso esta. Me tiró la de la pareja. Si te dice que no, ¿lo harías igual? Bien, como no, no. Exactamente, exactamente. Y eso es una de las cosas que más hemos querido como erradicar en el mundo del closing aquí en Latinoamérica, Hispanoamérica en general, que es que aprendan a pensar, o sea, que se pueda montar una llamada y dejar de rebuscar cuál herramienta era y simplemente que aprendan a tener una conversación humana que de nuevo parece loco decirlo, pero sí, estamos hablando con otros seres humanos y esos otros seres humanos también tienen emociones y también se defienden y también actúan para crecer. Entonces, si entendemos eso, las conversaciones toman otro sentido totalmente diferente a que cuando estamos viendo qué carta de closing sacamos para cerrar, ¿no? Exacto. Sí, entonces, brother, vamos a eso ahora. Y antes de entrar acá, ¿cuánto estabas ganando vos promediando como closer? O sea, ¿en dónde te encontrabas en esa parte financiera? Estaba en unos 1.000, 1.500 dólares por mes. Era part-time, eso es la realidad. Había tenido un pico de 2.300 creo, también como part-time, pero me mantuve ahí Bien, 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 bien. ¿Y eso era trabajando cuántas horas? 4 horas más o menos y los fines de semana le daba bastante duro, que no trabajaba como mi laburo normal y le daba closing. Bien, duro. Y llegaste a Closers Elite y cómo empezaste a ver, o sea, qué cambios empezaste a notar ahí a nivel financiero entonces con respecto a closing. Bueno, al principio tuve como un choque bastante grave, grave, no sé si es la palabra, pero esto de que yo te veía a vos, yo te tenía y te tengo, ¿no? Allá arriba, y te veía a vos que te subías a la llamada, sereno, como sos vos en realidad, ¿viste? Sin que venía la neutralidad, que vos hablabas mucho, y para mí la neutralidad era estar así, qué bueno, qué bien, y en verdad la neutralidad era desde otro lado, del lado de que si me puso que tiene plata o no, no me importa, o del lado si cerré la llamada anterior tampoco, y es como, y ese fue ese trabajo que hicimos que estuvo bueno, no sé si vos te acordás que, digo, vos sos vos y sos de esta manera, aunque vos creas que sos de esta manera, vos en realidad fíjate que haces esto, esto y esto, subiste siendo vos. Y desde ahí vendé. Pero la neutralidad no es estar parco así en la llamada sin hacer ningún gesto. Que eso me afectó al principio. Cuando lo entendí, ahí se destrabó todo. Ahí se destrabó todo. Que estuve, creo que, esto fue creo que en noviembre, por ponele. Diciembre me fui de viaje. Ahí dejé de closear diciembre y enero, más o menos, que cambié de cuenta. Y después, en fines de enero entré en la cuenta en la que estoy ahora, ya voy casi 6 meses. Febrero entré como closer secundario tomando una llamada por cada 3 días, era malísimo. El primer mes creo que hice 900 dólares, pero tomando nada de llamadas. El segundo ya hice 2.600 tomando un poco más y ahí me dejaron como closer principal porque tenía mejor tasa de cierre y por esto de que vos me decís que vos nos inculcaste de ser profesionales, yo era el closer secundario, no me llegaban llamadas. Las que me llegaban eran las que sobraban, más o menos. Dije, ok, ¿qué puedo hacer yo para poder generarme mis propias llamadas? Que me acuerdo que me subí una llamada con Simón.
una reunión con Simón del programa, estuvo increíble y me hizo ver unas cosas. Y al final lo que hice fue le armé un SOP, un procedimiento estándar a mi experto. Me subí a una call con él al día siguiente, le hice un SOP de entrevistas, de caso de éxito. Se subió la llamada, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿qué vas a hacer hoy? Le dije, no, voy a hacer un BCL. No, le dije, vos vas a hacer esto. Le compartí pantalla, le mostré el SOP, le dije, decime cinco casos de éxito que tenga. Contactalos, mandales este mensaje, haces esto, hoy haces una entrevista. Ese día grabó tres entrevistas, al otro día subió la primera y se reventó el calendario. Y pasé de tener dos, tres llamadas por día a tener días bien de cinco, seis, a veces hasta más, y mejor calidad. Acá entra esto de que otro closer capaz, o yo antes hubiera dicho, bueno, nada, ya me van a llegar las llamadas. No, tenía ese hambre, sabía, tenía herramientas para saber que podíamos hacer otra cosa, y ahí fue que, nada, que reventamos el calendario. Ahí llegamos a 2.600 pero fue la última parte del mes que hicimos esa, o sea, esa estrategia. Y ya en abril vino lo bueno, que fueron el récord, $11.500 entre comisiones y bonos. Sólido, sólido, Ahí se sólido. llevó la medallita de los 10K. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. ¿Cómo te fue ahora este último mes? ¿Cómo la pasaste? Este mes nos bajaron la cuenta de meta de Instagram, viste que están cerrando todo, pinchamos bastante de volumen y de muchas cosas, cerré en 6 6 y algo, pero claro, muchísimas menos llamadas. Sí, claro. Vamos Sí. a esto. Y es que eso lo hablo con todo siempre, bro. Ya un mes malo se vuelve lo que antes eran 5 o 6 meses de trabajo. Total. Yo decía, no, voy a hacer solo 6 y mi novia me decía, ¿qué? ¿Cómo? Digo, sí, no puede ser 6 pero sí. Sí, 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 y pasa, y es buenísimo porque, brother, es subir el estándar, ¿no? Ya ahorita un mes de 6 es malo, pero de nuevo, antes trabajaba así, semana entera y fines de semana duro para llegar a pegar tal vez 1.000, 1.300. O sea, cambia mucho la perspectiva como tal. Pero bien, brother, sí, 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 o sea, te estás comportando como un profesional de verdad, que es exactamente eso lo que hay que hacer, bro. Elite o elite. Elite, es eso, es convertirte en un profesional de élite, ¿verdad? Total. Que vamos a esto. El mundo de las ventas es muy abundante, cabrón. O sea, puedes hacer mucha plata como vendedor. La gente a veces no se da cuenta. Y es lo que les digo siempre, de todas las habilidades para hacer dinero, la habilidad es ventas. Es la única habilidad que no te va a fallar en ninguna industria, en ninguna recesión, en ninguna crisis económica, en ningún momento de la historia. Saber vender te va a afectar de manera negativa. O sea, no te puede fallar. Ahora, ¿qué es? Volvemos a lo mismo, es estar lo suficientemente armado para saber qué hacer más allá de una llamada telefónica, si es que otras habilidades completan a un profesional en este lado. Está muy sólido, ¿verdad? Eh, ahora sí, desde ahí te lo pregunto, entonces, si tuvieras que decirme, brother, o atribuirle, por ejemplo, de todo lo que has aprendido por acá, a una herramienta, ¿cuál es la herramienta que más plata te ha hecho? O sea, dentro de este mundo de closing, dentro de lo que has podido llegar a generar y demás, ¿cuál dirías que es? O sea, ¿cuál dirías es como esa pieza de información que aprendiste acá en el programa ¿no? O sea, que te ha facturado lo más? ¿Tiene que ser herramienta desde la llamada de venta o en general? Sí, puede Porque te ser decía lo que sea. O sea, vos decime, ¿cuál es la pieza de información que más te ha subido por ese lado? la visión del trabajo, o sea, la visión del profesionalismo. Bien, Que ahí de la mano viene también la comunidad que hay en el programa, que son todos unas bestias, desde el que entra y no sabe nada, que tiene como un entorno tan grande que quiere hacer roleplay todos los días, hasta los que ya están en niveles, no sé, de 15 20 otros niveles que también te hacen verlo ahí, se suben a la par contigo una llamada y le damos. Entonces, eso es lo que contagia a uno y tu entendimiento, que al final tenés estos 10 creo que son años de experiencia, una locura. Que claro, capaz que conoces a alguien que trabaja hace un año, trabaja más o menos 2 o 3 horas de la casa, se lo toma tranqui y te ven a vos, o sea, yo te veo a vos que pones el trabajo, entendés lo que hay que hacer, sabés cosas que una persona no vería. Listo, o sea, me da esas ganas o me dio esas ganas de entender y de saber y de ser profesional en esto, básicamente. sí, sólido, sólido. Pues qué bueno, señor, qué bueno. Creo que Eh, nunca te lo había dicho eso, ¿eh? Tipo, que lo que más me pesó es tu visión sobre el trabajo, la habilidad, digámosle. Sí, sí, sí. Es que, bro, la mayoría de la gente lo ve como, o lo venden inicialmente en este mundo con la idea
aprendete estabilidad y hacer dinero en internet y ya, ahí queda. Pero nunca lo ven como es una industria enorme en donde, de nuevo, si te posicionas bien, bro, la reventas para el resto de la vida, donde puedes ganar muy bien por mucho tiempo, ¿no? Eh, sí, literal eso, que vamos a ese punto. Un closer, ¿qué es? Es un vendedor glorificado, cabrón. O sea, un closer es un vendedor que entiende muy bien de negociación, de psicología, de comunicación humana en general, sabe llevarlo a la mesa de cierre y sabe hacer que los tratos se muevan. No importa si vendes casas, no importa si vendes autos, no importa si vendes programas en línea, es la misma habilidad. Sí, de hecho que nos ha pasado que tenemos chicos que el otro día me topé a uno en el mall por acá, en Costa Rica. Entró al programa, no se llevó también con el closing, no le gustó tanto, pero ahora es el top vendedor de una agencia de autos, porque le fascinan los autos, pero es exactamente lo mismo que está aplicando. O sea, bro, o sea, sí, no me salió por el lado de closing, pero ahora me dedico a algo que sí me apasiona mucho, que es vender autos y la estoy reventando. O sea, es la misma habilidad, es exactamente lo mismo. Pero sí, 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 sí. Brother, a ver, ahorita tocabas el punto de la comunidad como tal y es algo que me enorgullece mucho por ahí porque es donde obviamente todos ustedes han crecido un montón y siguen aportándose y sí, se mantiene una energía muy bonita como de uno con el otro, ¿no? De si Diego ocupa ayuda, literal, brincan 5, 6, 7 a ayudarlo y nadie pide nada a cambio y nadie está buscando a ver qué te sacan ni nada por el estilo, sino que de verdad entre todos crecemos juntos, ¿no? Entonces... sí, como que me podrías decir de la comunidad por ese lado, más allá de obviamente esa actitud de resiliencia en el trabajo como tal. ¿Qué dirías vos que es lo que más aporta por ahí? Para mí eso mismo, la actitud de que está todo el mundo todo el tiempo para, o sea, dispuesto para o analizar o subirse una llamada o hacer roleplay. Y eso que yo en realidad tengo un horario un poco complicado porque hasta las 3 4 de la tarde mías por España no hay nadie del otro lado activo, pero de todos modos, o sea, muchísimas veces me junté, hago roleplays y demás. Y para mí lo más importante del entorno es que te hace ver cosas que podés llegar a tener ahí, que también lo hablamos muchas veces contigo. O sea, cuando vos ves el camino claro de cómo llegar al punto A al punto B y lo ves, es solo querer hacerlo y hacerlo. Entonces, si vos te rodeas de gente que está haciendo 3 4 mil dólares máximo, y bueno, capaz que querés eso, vas a apuntar hacia eso y bueno, y en esa vara te medís. Ahora, si estás con un, no sé, Jens, que creo que hizo 29 este mes, una locura. O sea, hay gente que la está haciendo, si yo veo cómo lo está haciendo, y bueno, voy a querer empezar a apuntar para ahí, sos un poco el entorno que te rodeas. Y para mí eso también es clave. Sí, total, total, total. Sólido, sólido. Pues, brother, no te quito muchísimo más el tiempo con eso. Eso era lo que quería poder conversar contigo hoy. A la gente le sirve muchísimo el poder también entender la perspectiva de ustedes sobre cómo le han sacado provecho al programa, sobre cómo llegaron acá y cómo los impactó y pues les ayuda a entender mejor qué es lo que hacemos aquí adentro sin que lo cuente yo, ¿no? Sin que sean mis palabras. Así que, brother, muchas gracias por ahorita compartir el ratito acá y, cabrón, estamos, le ponemos a la próxima clase. Nos veremos en la próxima clase. Para mí encantado hacer esta entrevista, este video, y si ayuda a alguien, nada, me deja contento. Todo el mundo, siempre que me preguntó, todo el mundo, a ver, los closers que me preguntaron sobre el programa, les digo lo mismo, que al final contigo se llega a otro nivel de entendimiento de lo que es las ventas en sí y del comportamiento humano, que es bastante heavy, suena bastante heavy, pero es así, al final es eso, ¿no? Entonces es lo mismo que le digo a todo el mundo, que es como ver cosas que hoy no está viendo, uno no está viendo porque no tiene las herramientas, que si alguien te las da, ahora hay que poner el trabajo, hay que aprender, hay que conectarse a las reuniones y hacer roleplay. No hay magia acá. Están las herramientas ahí, hay que agarrarlas y usarlas. Amén. Amén. Y a trabajar, bro. Pero es eso, Exacto. te trabajas, la reventas. Estamos, señor. Un gustazo verte. Vos, muchas gracias.